grabar. Partamos. Bueno, ahora sí, en comparación a antes, aprendí algo más a usar, aprendí algo más a usar esta cuestión. Así que en una de esas les podré subir mi apunte. Pero escribo tan feo que en verdad a la gente no le gusta tanto, tanto mi apunte. Así que eso. Uy, como que no me agarra. Ahí estamos. Ya, bacán. Perfecto. Vamos a partir tomando un recorte de pantalla. No era este el recorte que quería tomar de la pantalla. Me equivoqué. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por acá. Ya. Y de nuevo me equivoqué. Oye, esto es súper nuevo. ¿No quieren continuar con el concurso de chistes? Por el momento. Ya, perfecto. Vamos a estar contestando la primera pregunta. Creo que salió pegado el chat, así que lo lamento. Pero creo que no tapa mucho. La primera pregunta es una pregunta cero. Yo en general siempre pongo preguntas cero como para que estemos todos en la misma página. Entonces, démosle. Una serie de preguntas de repaso. ¿Qué es un espacio vectorial? ¿Qué es un vector? ¿Qué es un escalar? ¿Qué es una composición externa? Puse unas cositas en negritas y todo el rato van a estar en negritas para la gente que le gusta hacerse resúmenes y cosas por el estilo, que esas son cosas que sí o sí tienen que estar en su apunte. Y vamos a estar contestando esas preguntas un poco con las cosas que les dejé ahí, con R2 y el espacio de las funciones continuas. ¿Ya? Entonces partamos. ¿Qué es un espacio vectorial? Tenemos que partir explicando qué es un espacio vectorial. Ya, los espacios vectoriales son en el fondo un conjunto, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, R2, o puede ser el espacio de las funciones continuas, definido en el fondo en un dominio, en mi caso va a ser los reales, que tienen cositas adentro. Y esas cositas adentro tienen una forma de sumarse, ¿ya? Vamos a decir como una especie de suma. Por ejemplo, si nosotros tomamos en R2, podríamos tomar un vector x1, x2 y un vector y1, y2, que los voy a escribir así. Lo voy a escribir así. Ya, entonces nosotros vamos a decir que la forma en que sumamos vectores va a ser componente a componente. Onda x1 más y1 y x2 más y2. ¡Tada! En el caso de las funciones continuas, la idea es lo mismo, ¿ya? Nosotros en este espacio tenemos funciones como esa, no sé, como así, o podemos tener otro tipo de funciones, como por ejemplo la exponencial. Nosotros sabíamos que la exponencial es una función continua. Y la forma en que sumamos funciones es, por ejemplo, en esa, escribirlo así. Entonces nos tenemos que preguntar un par de cosas. La primera, esa forma de sumar conmuta, ¿existe un cero? ¿Existe un inverso? Y la respuesta que tenemos que encontrar es que sí, ¿ya? En este caso, en R2, nosotros tenemos un 0 que es el 0,0, y en el caso de las funciones, tenemos una función que es constante 0, ¿ya? Y además nosotros tenemos inversos. Si nosotros tenemos un vector que es a, b, el inverso va a ser menos a, menos b. Y acá va a ser la función multiplicada por menos 1. Ya. Ahí tenemos en el fondo estas cuestiones que son parte del espacio vectorial. Creo que alguien puso algo por el chat. Dame un segundo para revisarlo. Chat. ¿Alguien más le parpadea el chat? Puede ser, pa. Ya, espérense. Entonces lo voy a minimizar. ¿Ahí? ¿Mejor? ¿Mejor o peor? Yes, XD. El maldito Zoom. Siempre tengo este problema. Escribe. A ver. Ya, ahí. ¿Les titila? Puede ser, pa. Sí, abajo. Chuta. A ver, espérate. Creo que en volar sé por qué pasa. Y ahí. ¿Cómo se ve? ¿Sigue titilando? Que alguien se conecte el micrófono para que me diga.
Ahora no, ahora está bien. Ah, ya, bacán. Bacán, 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 bacán. Fino. Todavía sí. Ahí sí. Ahí está bien. ¿Comenzó hace mucho? No, no comenzamos hace mucho. Todavía puedes unirte, Camila. Estamos describiendo qué es un espacio vectorial. Ya. Entonces yo le había dicho que nosotros teníamos esta cuestión que tenían vectores y que tenían una forma de sumarse. Y esta forma de sumarse era la que nosotros llamábamos grupo abeliano. Ya, por si a alguien le gusta recordar la materia de cursos pasados. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Además, nosotros necesitamos algo que se llama composición externa. En el fondo, nosotros deberíamos tomar un cuerpo, y ese cuerpo tenía una forma de sumar y una forma de multiplicar. Solamente que es algo chistoso, como que hay cosas que simplemente como que no entran a la facultad. Como por ejemplo, si hablamos de un espacio vectorial de dimensión finita, siempre vamos a estar hablando de Rn. Y si estamos hablando de un cuerpo, lo más probable es que estemos hablando de los reales, a menos que alguien nos diga que son los complejos. Pero en general es uno de dos, ¿ya? Así que en este caso nos vamos a referir, por ejemplo, a los reales, con la forma de sumar y con la forma de multiplicar usual, ¿ya? Y definimos una composición externa, que es una función. Por ejemplo, si nosotros aplicamos un escalar, nr, a un vector nr2, que era el ejemplo que teníamos antes, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar el escalar a cada uno de esos, a cada una de esas componentes. Y en el caso de que nosotros tuviésemos una función de nuestro espacio de funciones continuas, que era el otro con el que estamos trabajando, sería multiplicar por el escalar. No sé, aquí le voy a poner alfa solamente por ser pesado y poner otro nombre. Sí, pero en el fondo tenemos eso. Tenemos un vector en el fondo, perdón, tenemos un grupo, ¿cachai? Un grupo abeliano, pero en verdad lo único que nos importa es el conjunto, y tenemos una composición externa, ¿ya? A las cosas que están a ese conjunto que tiene la suma, ¿ya? Lo llamamos espacio vectorial. Ah, y por ejemplo, y las cosas que están en el espacio vectorial las llamamos vectores. ¿Hay alguien que pregunta algo por el chat? ¿Qué es una composición externa? Una composición externa es una función que me relaciona estos numeritos que llamábamos cuerpo con con el grupo que recién definimos, ¿ya? Por ejemplo, si tú digamos que tú tenés los reales con la suma y multiplicación usual, y tenés el R2 o el R3 o el R4 o el Rn, el que te guste más. Una forma de composición externa sería multiplicar ese numerito por cada componente. Y esa la definimos como una composición externa. ¿Ya? Te voy a poner un ejemplo. Digamos que yo tengo el 3 y yo tengo el vector 1,2. Entonces mi composición externa me dice que tengo que multiplicar este número componente a componente. Y lo vamos a escribir. Me va a quedar el 3,6. No sé, nunca fui buena en matemáticas. Ya, perfecto. Qué bueno que haya entendido Cristóbal. A esos números que están en este grupo que tenía la suma, ASP, lo llamamos un espacio vectorial, ¿ya? R2 es un espacio vectorial, como estábamos viendo. Y además el espacio de las funciones continuas es un espacio vectorial. Y llamamos vectores a los elementos de un espacio vectorial. Entonces, por ejemplo, los vectores en R2 son este par ordenado. El 1,2, el 6,4 y en el caso de nuestras funciones, las funciones que eran continuas, nosotros llamamos vectores a todas las funciones que son continuas. Por ejemplo, la exponencial, la logarítmica, etc. Bueno, la logarítmica quizás no, porque dijimos que nuestro dominio eran los reales. Sigo sin... Ya, espérate. ¿Y sería una composición externa por lo que se generó, no pertenece al cuerpo? O porque se dice que es composición externa. La operación que nosotros realizamos se llama composición externa, ¿ya? La forma en que lo definimos. Porque tú puedes tener muchas formas de definir, pero claro, ¿cachai? No necesariamente el cuerpo.
el cuerpo no es la composición externa, sino que es la función. ¿Cachai? Sigo sin entender qué es un espacio vectorial. Un espacio vectorial es un vector, es una cosa que se puede sumar. Y a esas nosotros podemos amplificar y achicar a través de escalares. ¿Se entendió algo más? ¿Martina? Ah, Carla. ¿El espacio vectorial es el conjunto en el que trabajo? Sí. El espacio vectorial es el conjunto en el que trabajas. Si tú estás trabajando en R2, tu espacio vectorial es R2. Si tu espacio es el de las funciones que son continuas, entonces estás trabajando tu espacio vectorial es el de las funciones continuas. Y si tú estás trabajando, por ejemplo, no sé, en los polinomios, tu espacio vectorial es el de los polinomios. Entonces tú tienes, en el último caso, en el de los polinomios, tu vector es un polinomio arbitrario, digamos x más 2x cuadrado, por poner un ejemplo, y además tiene que haber un cero en este espacio vectorial, ¿ya? Este cero, por ejemplo, en el de los polinomios, es el polinomio cero. En el caso de las funciones, es la función que es constante nula, y en el caso de Rn, es el vector que tiene por puro cero de coordenada. Ya, bueno, no vi el chat en mucho rato. David, ¿partieron hace mucho? No, no partimos hace nada. Estamos repasando un poquito la materia. ¿Hay anunciado algo? Sí, está... bien, ahí Ignacio puso que está en el taller de los dos relojes. Espérate, te voy a mandar el permalink para que te unas a la comunidad. Ahí está. Bien. Sí, en verdad como que no nos vamos a detener tanto en espacios vectoriales porque no, ya he hecho varios controles, casi todos los que están en la 9 mechona, y en ninguno te piden demostrar que algo es un espacio vectorial, porque en general nosotros trabajamos en ciertos espacios vectoriales. Ya nosotros trabajamos, por ejemplo, en R a la n. Perdón, Constanza. ¿Siempre va a estar el cero en el espacio? Sí, siempre nosotros definimos un cero, ¿ya? Es la definición. Es decir, tiene que haber un cero y tiene que haber una especie de opuesto, ¿ya? Como en el caso de R2, que lo había puesto acá, por acá. En el caso de R2, tú tienes un vector 0, que es el que tiene por 0 todas las componentes, y además tienes un inverso, y ese inverso es el que tiene un -1 en todas las componentes. Ya. Perdón, como les decía, filo, en general no he visto ninguno que diga así como, hoy demuestra que el siguiente es un espacio vectorial, porque nosotros trabajamos en espacios vectoriales bien definidos y que son conocidos. Por ejemplo, nunca les van a pedir que demuestren que R2 o R3 o Rn son espacio vectorial. Pero otros espacios vectoriales, por ejemplo, que pueden revisar son el de las matrices. ¿Por qué se ocupan las funciones continuas? No caché. Era por poner un ejemplo, ¿ya? Era por poner un ejemplo. Mi ejemplo de espacio vectorial iba a ser las funciones continuas. Nosotros definíamos la suma de funciones continuas y eso seguía siendo continua. Y también teníamos una inversa y teníamos una función nula, que es la función que es constante cero. Entonces, si yo le sumo la función que es constante cero a cualquier función, voy a obtener siempre la misma función. Ya. Espero que hayan cachado algo más de qué se entiende por espacios vectoriales. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar con la siguiente parte. Ya. Aquí ya nos vamos a poner un poco más de matraca. ¡Ah! Volví a tomar mal el recorte. Huye. Recorte de pantalla. Aquí. Cacha. Ya. Lo voy a poner ahí. ¿Pero por qué salió acá? Chuta. A ver. Esto lo tomo y lo muevo para arriba. Hay como una oreja dando vuelta más encima en mi hoja. Qué terrible. Ya. Chao. Dale tu corte. Ya. Démosle. Ya. Luego tenemos los subespacios vectoriales. ¿Ya? Nosotros vamos a llamar subespacios vectoriales a un espacio vectorial que cumple unas propiedades que son muy interesantes.
o bueno, al menos para mí, son bastante interesantes. ¿Dónde está mi lápiz? ¿Dónde estoy marcando? Volvió a aparecer la oreja. Ya. Digamos que yo tengo un espacio vectorial. B es EB. ¿Ya? Y yo tomo W, que es un subconjunto de B, y que además es distinto de vacío porque el vacío en verdad nos deja la crema en general. Vamos a suponer que es distinto de vacío. Entonces definimos W como todos los vectores que están en B, que además cumplen alguna regla. Que cumplen alguna regla. ¿Ya? Entonces, filo, uno podría tomar como, por ejemplo, muchos distintos subconjuntos. ¿Ya? Por ejemplo, digamos que yo estoy trabajando en R3, porque en general, por ejemplo, vamos a trabajar en R3. Digamos que yo estoy en R3 y tomo un plano. Tomo una línea, una recta cualquiera, o una curva incluso. Todo eso son subconjuntos. Sin embargo, los subespacios vectoriales se caracterizan por una cosa que es particular. Resulta que si yo sigo haciendo operaciones, yo me quedo en el mismo conjunto. ¿Y a qué me refiero con seguir haciendo las mismas operaciones? Con las mismas operaciones yo me refiero a esto. Digamos que yo tomo un vector en W y yo tomo otro vector en W y además tomo un escalar de mis escalares, ¿ya? De mi cuerpo. Pero bueno, vamos a decir que, vamos a pensar que es algún R, ¿ya? En ese caso, lo que nosotros tenemos que verificar es que si yo hago una suma, esta suma se mantiene en W. Y además, si yo alargo en el fondo alguno de los vectores, yo me mantengo también en mi conjunto. ¿Ya? En el fondo, al hacer todas las operaciones, yo siempre me voy a mantener en mi conjunto. Esa es la gracia de un subespacio vectorial. Ya, ahora sí voy a revisar alguna consulta que haya quedado en el chat. ¿Un vector por sí mismo también es SEB? Buena, es una muy buena pregunta, Benja. Y vamos a descubrir que depende. Depende de qué vector estés tomando. Si tu vector es el 0, sí. Si tu vector no es el 0, entonces no. Y puedes convencerte de eso de una forma relativamente sencilla. Vamos a tomar, por ejemplo, el 1,1, que está en R2. ¿Ya? Y después yo me pregunto, bueno, y mi conjunto se va a llamar A. Entonces el conjunto A va a ser el conjunto solamente de mi vector 1,1. Entonces nos preguntamos, si yo hago 1,1 más 1,1, ¿esto está en A? Y la respuesta es que no, no está en A. Y de hecho, si también yo aplico un escalar, y ese escalar es distinto de 1, entonces también está, ese elemento tampoco está en A. Así que no es un subespacio vectorial. Pero, si tu vector hubiese sido el 0, ahí sí se cumple. ¿A es un espacio vectorial? No. A es un conjunto que tiene un único vector. No es un espacio vectorial porque no cumple las reglas de un espacio vectorial, que es que si nosotros sumamos y multiplicamos por escalares, nos mantenemos en el mismo conjunto. ¿Ya? Esa es la gracia de un espacio vectorial, que cuando hacemos operaciones en el fondo nos quedamos adentro. Y por eso mismo el 1,1 no es un subespacio vectorial. Bueno, una de las grandes gracias es que todos los subespacios vectoriales son a su vez espacios vectoriales. Entonces A no es un espacio vectorial porque no es un subespacio vectorial de R2 y no es un subespacio vectorial de R2 porque no cumple con las reglas, ¿cachai? No cumple con que la suma se mantiene en A y que al amplificar el 1,1 se mantenga en A. Pero con A mira tú, Diego Peña, estás en lo cierto. Ya, la idea de Diego Peña es la siguiente. Voy a definir A como todos los vectores que están en R2, tales que X es en el fondo multiplicar por un escalar el vector 1,1. ¿Ya? O ya entiendo que se lo definí así. Entonces, si yo tomo un vector en A, y si yo tomo otro vector en A, nos preguntamos si la suma está en A y
si cuando aplicamos un escalar, ese también está en A. Y como bien dice Diego Peña, eso es cierto, ¿ya? No es muy difícil de ver, por ejemplo, ya, si X está en A, entonces existe un escalar tal que X igual a lambda 1 por 1,1. Y si está en B, la idea se repite. Existe otro escalar tal que I es un segundo escalar por 1,1. Entonces, en el fondo, si hacemos la suma, nos va a quedar lambda 1, 1,1, más un lambda 2, 1,1, y eso va a ser, en el fondo, lambda 1 más lambda 2 multiplicado por el vector 1,1. ¿Cachai? Y en el fondo eso cumple con la regla, porque puede ser descrito como un escalar multiplicado por 1,1. Pero el 0 no pasa por... claro que sí pasa. Claro que sí pasa. De hecho, algo muy interesante que vamos a ver es que todos estos espacios vectoriales, todos los subespacios vectoriales, contienen el 0. Contienen el 0 del, conjunto, del espacio vectorial inicial. Precisamente porque de esta regla de aquí, que la voy a colocar en rojo. Oh, no, justo ahora no quiso funcionar. De esta regla que puse aquí en rojo. Si tu escalar fuese el escalar 0, ¿cachai? Obtendrías el vector 0, lo que implica que el vector 0 está en el subespacio vectorial. ¿Cachai? Ahora, no nos vamos a meter todavía en los espacios, o sea, no nos vamos a meter en bases, no nos vamos a meter todavía en generadores, porque esa es pregunta de otro momento, pero sí nos vamos a concentrar en subespacios vectoriales. Ya. Villena dice, es que A cumple con eso porque la regla... Claro, efectivamente. Diego Peña, perfecto, muchas gracias. Bien. ¿Les parece si hacemos un ejercicio? Solo pueden contestar que sí, pero se acepta que alguien conecte su micrófono y diga ¡sí! Ignacio Romero pero va con todo, dice ¡sí! Pero Sofía le ganó ¡sí! Ya, esa es la motivación que estaba esperando. ¡Woo! Ya, vamos con la P1. Oh. Ahí se me fue toda la energía. Ya, la P1 que nos dice. Bueno, en verdad quizá debería hacer otro recorte porque nos quedamos sin espacio acá. No se pierdan todavía. Sigan con el ánimo, por favor. Cuéntenme un chiste, no sé. Bueno, quizá debería... Ya, filo. Ya no lo hice. Ah, bueno. Espero que el comienzo le haya quedado claro. O sea, ¿qué es un subespacio vectorial? ¿Qué es lo que buscamos demostrar? Buscamos demostrar que la suma se queda dentro y que al amplificar vectores se queda dentro. Y todos los subespacios contienen un elemento en común. Y ese elemento en común es el 0. Por lo que les decía antes. ¿Ya? Así que démosle. Vamos con la P1. Sea E un espacio vectorial sobre R de las funciones definidas sobre los enteros a valores reales. ¿Ya? Sean A1, A2 en los reales, con A2 distinto de 0, y F0 el conjunto de todas las funciones F que verifican la condición, esa que ni voy a tratar de pronunciarla. Pruebe que F0, bueno, no se vio ahí, pero debería ser F0, es un subespacio vectorial de E. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar nota de esto. Primero que todo, el espacio T0, en general, para que sepan en los controles, los vamos a anotar como todos los elementos que están en mi espacio vectorial de partida, ¿no es cierto? En este caso son funciones que pertenecen a E, ¿ya? Y como son funciones, yo las voy a anotar con una F. Esos son mis vectores. Los vectores con los que voy a estar trabajando son funciones. Ya. Y además tienen que cumplir la siguiente condición. F evaluado en n más una constante
por f de n menos 1 más A2 por f de n menos 2 tiene que ser igual a 0. Esa es la regla que tienen que cumplir, ¿ya? Todas estas cuestiones son reglas, ¿ya? La regla en esta primera cosa me dice qué tipo de objetos hay en mi conjunto, y esta de acá me dice reglas. Reglas. Entonces, si yo tomo un elemento de f cuática sub 0, a la gente le encanta decirle f cuática, si yo tomo un elemento de f cuática, voy a tomar una función. De partida tengo que cachar eso. Eso es lo primero que me tiene que decir. Y lo siguiente que tengo que cachar es que esa f cumple la regla. Nosotros vamos a querer ver, ¿ya? Y eso le voy a poner como el por demostrar que, si yo tomo dos funciones de f cuática, digamos f de n y g de n, todas estas están en f cuática, y voy a tomar dos escalares, lambda 1 y lambda 2 en los reales. La pregunta es, lambda 1 por fn, que son arbitrarios, más lambda 2 por g de n, ¿está en f cuática? Esa es en el fondo nuestra pregunta, pero filo, no lo voy a poner como pregunta porque en verdad es lo que tenemos que demostrar. Así que eso. Ojo, que nosotros no queremos demostrar que Fn y Gdn están en... que son subconjuntos de, ¿ya? Hay mucha gente que se pasa esas películas y empieza a demostrar, ¿cachai? Como que todo elemento que yo tomo está en F cuática, ¿cachai? O está en E. Y en el fondo nosotros no queremos demostrar eso, porque nosotros decimos que todo el elemento que yo tome de F0 va a cumplir con la regla. Eso es lo que tenemos que demostrar. Ya. Ahora sí voy a revisar el chat. Camila, ¿así se notan los CEP? Si así se denotan los CEP, ¿te refieres a esto? En ese caso, podríamos decir que sí. Recuerda que un espacio vectorial es en el fondo un conjunto de cosas, ¿ya? Y a esas cosas las llamamos vectores. Entonces, este cumple en el fondo con ser un conjunto de cositas. Y para tener un subespacio vectorial, nosotros lo que vemos es que este conjunto, dotado de algunas propiedades, ¿cachai? Cumple otras propiedades. En el fondo, como toda la matemática. ¿Ya? Me perdí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? Estamos en la pregunta 1 de la parte de subespacios vectoriales del enunciado, que está en la comunidad del taller. ¿Ya? Lo puedes descargar, se llama Álgebra Lineal 28 del 10 y un montón de cosas más clickbait. Vamos a demostrar que el conjunto F cuática es subespacio vectorial. Efectivamente. ¿Cómo sabemos que F0 es distinto del vacío? Muy buena pregunta. Así que, Martina, si puedes conectar tu micrófono, te voy a hacer una contrapregunta. ¿Qué crees tú? ¿Hay alguna función que pueda estar en F cuática? ¿Tienes alguna sospecha? ¿El 0? Claro, la función 0, la función que es constante 0. Efectivamente. Y es un muy buen ejemplo. ¿Ya? Porque ahí se cumple todas las reglas. Propiedad compacta. Preguntaba Joaquín Ortiz. No sé muy bien a qué te refieres. Ignacio Gajardo pregunta, ¿qué es GDN? GDN es una función arbitraria que tomamos. Recuerda que f de cuática sub 0 es un espacio de funciones. O sea, perdón, es un conjunto de funciones, ¿ya? Es un conjunto de funciones. Entonces los elementos de f cuática son funciones arbitrarias y a esas funciones yo las llamé FDN y GDN, por ponerles nombres nomás. Otras funciones en F0. Ah, justo la habían respondido. ¿Qué es F1? Sí, es un error denunciado. Yo juraba que decía F0 aquí, pero aquí debe decir F0. Oh, agarré esta cuestión al revés. Debería ser F0. Ya. Igual en las pruebas hay que demostrar que es distinto de vacío. Puedes hacerlo. O sea, si te dicen en el fondo que tenéis que demostrar que un subespacio vectorial, podía hacer trampa. Y podéis ver que siempre el 0 es parte del conjunto.
¿Se llama F cuática SF grande? Sí, se llama F cuática SF grande. Cuántico. Ya, bacán. Bueno, y si tienen cualquier duda, conectan el micrófono nomás, me interrumpen. Agustín, no te creo nada. Bueno, ya, te explico. Ya. Ahora lo que nosotros queremos ver es que esa función de ahí, estas funciones de aquí, están en F0. ¿Ya? Entonces vamos a tomar lambda 1 por f de n más lambda 2 por g de n. ¿Ya? Y este es el momento en que uno escribe, la piensa, llora y después se le ocurre algo genial. Lo que nosotros tenemos que verificar es que esta cosa de aquí, este monstruito, cumple las reglas de F0. ¿Ya? Porque eso demostraría que, que pertenece ahí. ¿Ya? Entonces, lo siguiente que hacemos va a ser, oye, el chat, a ver qué pasó. Hasta llorar. Ya. Ay, no, puse U. No, esas son N. Las voy a volver a dibujar. Ya. Ya. F de G de N. Ya, ahí. Bien. Entonces nosotros nos vamos a preguntar si este monstruito de ahí cumple la regla. ¿Ya? Así que veamos, po. Veamos si nosotros al hacer esta cosa que está aquí, obtenemos el 0. Esa va a ser nuestra estrategia. ¿Ya? Siempre tienen que plantearse en el fondo una especie de estrategia. Y la estrategia en verdad para los subespacios vectoriales es siempre eso. Colocar la regla y ver si se cumple. Así que vamos a hacer eso. Lo primero era, bueno, si quieren pueden llamar incluso a esta función con otro nombre, HDN. Y es fácil ver qué funciona. ¿Ya? Luego, vamos a aplicar como en el fondo la regla, que sería HDN más A1 por H de n menos 1. Y esto sería A1 multiplicado por lambda 1 f de n menos 1 más lambda 2 g de n menos 2. Y después vamos a hacer la siguiente parte, que es multiplicar por A2 la función menos 2 más A2 por lambda 1 f de n menos 2 más lambda 2 g. ¡Ay! Me quedé sin espacio, pero pueden imaginarse todo lo que viene, ¿o no? Espero. N. Me perdí. ¿Está reemplazando o qué? Sí, estoy reemplazando. Fíjate que nosotros queremos demostrar que este monstruo de acá pertenece a F cuática, ¿no es cierto? Y para que pertenezca a F cuática, tiene que ser función y además tiene que cumplir la regla que está en rojo, ¿ya? Es decir, que esta ecuación de aquí tiene que darme 0. Entonces, si este monstruito, ¿cachai? Cumple la regla, ganamos, que es lo que a la gente le encanta decir. Así que vamos a verificar eso, ¿ya? Si nosotros nos planteamos esta ecuación y obtenemos 0, significa que cualquier combinación de esos vectores va a estar dentro de F cuática, lo que lo hace un subespacio vectorial. El G de n menos 2, oh, tenéis razón, qué feo, qué feo. Vamos a cambiarlo de inmediato, aquí no ha pasado nada. Ya, ahí sí, es un G de n menos 1, menos 0 a 5, chuta. Por favor, no tanto, 0,1, por favor. No, aquí no ha pasado nada. Yo no he visto nada. Esto en el video de YouTube va a estar pero cortadísimo. No, mentira. Ya. Entonces nosotros teníamos esto. ¿Y qué más podemos hacer? ¿Ya? Vamos, esta va a ser mi estrategia. Veamos qué pasa si es que yo distribuyo acá. ¿Ya? Y me voy a hacer un pequeño paréntesis, así que lo voy a colocar. ¡Oh! ¿Pero por qué? ¿Por qué pasó esto? No, qué feo. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Veamos. Si yo aplico la distribución, me quedaría algo de la forma como A1 lambda 1 f de n menos 1 más A1 lambda 2 g de n menos
2, no, 1. Más. ¿Y qué onda con esto? Igual acá podemos aplicar la distribución, pues. ¿Por qué no? Así que lo voy a colocar en verdecito. Ya vamos a hacer A2 por lambda 1 por f de n-2 más A2, lambda 2, ojalá que esta vez me alcance, f de n-2. ¿Ya? Ojalá fuera solo menos 0,1. Ya. Y el resto aquí ya se pueden imaginar qué es lo que es. ¿No es cierto? Lo que me quedaba a la derecha era el lambda 1 por f de n más lambda 2 por g de n. ¿Ya? Y ahora, ¿qué dice la mente siniestra? La mente siniestra dice, ahí hay un lambda 1. Y aquí hay un lambda 1. Y aquí hay un lambda 1 también. Entonces la mente siniestra, ¿qué es lo que te dice? Factoriza, hermano, factoriza. Te va cociendo, 200 lucas lo que queráis. Así que bueno, lo hacemos. Pum. Lambda 1 me va a quedar f de n más A1 por f de n-1 más A2 por f de n-2. ¡Voilà! Y después, la mente siniestra, bueno, ya, filo, ya accedimos una vez, tenemos que volver a hacer lo mismo, pues, así que factorizamos de nuevo. Pero esta vez con el lambda 2. Entonces nos va a quedar g de n más A1 por g de n-1 más A2 por g de n menos 2. Creo que esta vez me he alcanzado. Ya. Chat, ¿qué dice? Si me pudiera chamullar en el control, ¿por qué está multiplicando el corcho? Ya. Yo lo que quiero llegar es en el fondo alguna forma de conseguir que la ecuación con la que había partido era igual a 0. Porque si era igual a 0, yo ganaba. ¿Ya? Eso significaba que las combinaciones que hiciera se iban a mantener en F0. Y estoy diciendo este corcho porque yo ya la tengo pensada. Hay algo que quizá puedes ver por ahí que se te puede ocurrir, pero ese es el siguiente paso. Así que me estaría adelantando. Piensa que nosotros estamos haciendo esta multiplicación del corcho solamente porque necesitamos verificar la propiedad. Si me pidieran chamullar en un control, ya, bacán. Ya. Entonces, ahora viene la razón en el fondo de por qué estábamos haciendo este corcho. Bueno, a veces pasa que uno parte haciendo un corcho solamente por hacerlo, después se me va a ocurrir algo, pero esa inspiración no siempre llega. Pero aquí podemos ver algo. Recuerdan que vamos a hacer un pequeño recordatorio. Recuerdan que nosotros decíamos que f de n estaba en f cuática. Entonces, si f de n estaba en f cuática, se cumplía la regla, ¿o no? Se cumplía esto, por nuestra hipótesis. Y alguien que probablemente ya lo miró, está ansioso por decir, acá, mírame, soy 0. Y de hecho la idea se puede repetir quizá para este GDN. La idea con este GDN también se repite, porque G también está en F cuática. Entonces vamos a poder conseguir de alguna forma que eso sea igual a 0. ¿Ya? Voy a revisar el chat ahora. Jaque mate con tomate. Golazo, Dow. No es ni un golazo. Todas estas demostraciones que se hacen por subespacios vectoriales, tenéis que verificar eso, tenéis que verificar las condiciones, ¿ya? Entonces, tú te planteas que el lambda 1 más f de n más lambda 2 g de n, veamos si cumple la condición, si cumple la regla. Y ojalá que después no piensen cosas obscenas después de que haya dicho eso. Como a algún personaje de la política le andan diciendo. ¿Ya? Así que no es golazo, es en el fondo la estrategia. Siempre tenemos que estrategizar para poder verificar que en el fondo la cosa que nosotros estamos haciendo cumple las reglas de lo que queremos demostrar que es su espacio vectorial. ¿Ya? Oh, chuta, creo que tengo una mente demasiado perversa. Creo que quedé demasiado pegado con factorizar eso en lambda 1.
perdón. Después de ese momento, después de ese momentazo, y que se dieran cuenta que en verdad tengo una mente de 2 años, nos vamos a quedar en que lambda 1 multiplicado por 0, que era en el fondo nuestro resultado, y nos vamos a quedar con un lambda 2 multiplicado por 0, nuevamente. Lambda 1 por 0 es 0, lambda 2 por 0 es 0, 0 más 0 es 0, así que esto es igual a 0. Y, pucha, en el fondo me quedé sin espacio, pero no podemos dejar la cosa así. Uno siempre tiene que concluir. Nosotros decimos como lambda 1 más f de n por f de n más lambda 2 por g de n cumple la regla está en f cuática sub 0. ¿Ya? ¡Tadam! Entonces concluimos nuestra demostración. Como el lambda 1, lambda 2, fn y gdn son arbitrarios, eso es válido para cualquier cosa, lo cual demuestra que es un subespacio vectorial. ¿Ya? ¿Existe alguna duda por ahora? Pucha, no puedo abrir el chat, espérenme. Quedé... pucha, ¿qué pasó? No caché, no caché porque era de 2 años factorizar. No. Dije que mi mente era de 2 años por decir la estupidez que dije. ¿Puedes retomar la idea? Por supuesto. ¿Puedes devolverte a la pizarra anterior? Por supuesto también. Y voy a aprovechar ese momento para ir explicando en el fondo lo que hicimos. ¿Ya? Ahora, ustedes me avisan si es que voy muy rápido, voy muy lento. Ya, partamos. Fíjate, ya, vamos a partir desde nuestra pregunta. La pregunta era, bueno, que no era tan pregunta, era más bien una imposición. Teníamos que demostrar que f cuática sub 0, que es esa, espérate, que es en el fondo esta cosa que está aquí, nosotros queríamos probar que es un subespacio de E, ¿ya? Recordemos que un subespacio era un subconjunto de un espacio vectorial que cumplía con la condición de que si yo tomo los escalares de mi conjunto, ¿cachai? Multiplicados, ¿cachai? Y cosas así, yo me voy a mantener en el mismo conjunto. ¿Ya? Esa era nuestra idea. Nosotros tenemos que demostrar que se cumple eso. Entonces, ¿cómo definíamos f cuática? F cuática nosotros la definíamos de esta forma. Son las funciones que estaban en E, lo cual me dice de forma inmediata que f cuática es un subconjunto de E, que además cumple la regla que está en rojo. ¿Ya? Esa regla que está ahí. Y eso nos va a llegar a ser muy útil. ¿Por qué? Porque nosotros queremos demostrar que si nosotros tomamos lo que después vamos a llamar combinaciones lineales, si nosotros multiplicamos un vector por un escalar y a eso le sumamos otro vector multiplicado por un escalar, eso me va a mantener en el conjunto, ¿ya? Yo me voy a mantener todo el rato en el conjunto, lo cual lo haría un subespacio vectorial porque eso es lo que tiene que cumplir. Bueno, entonces, nosotros escribíamos eso, ¿ya? Porque eso es lo que queremos demostrar. Si yo tomo 2 funciones arbitrarias y 2 escalares arbitrarios y los meto así en esa ecuación que está ahí y demostramos que eso está en f4, entonces vamos a poder realizar nuestra demostración perfectamente y vamos a ser sumamente felices. ¿Ya? Entonces, lo que yo les decía un poco era que si nosotros hacíamos eso, si nosotros aplicamos esto, vamos a seguir teniendo una función. No hay problema. ¿Ya? El tema es la suma de esos vectores multiplicado por escalares. Y recuerda, estos vectores se refiere a funciones. Si yo tomo estas funciones multiplicadas por escalares, ¿sigue cumpliéndose la regla? Entonces nosotros verificamos. ¿Ya? Y ahí, de eso se trata en el fondo este corcho grande que está acá. Lo voy a marcar en amarillo, pero no lo voy a pintar entero porque en verdad va a quedar súper feo. HN es una función auxiliar. Sí, era en el fondo para que cacharan la notación, ¿ya? No necesariamente es parte del problema. Pero lo que les ponía era que nosotros queríamos demostrar que h de n
más A1, bla, 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 más A2, bla, 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 toda esta cosa de acá, que era la regla, nosotros queríamos ver que eso era 0. ¿Ya? Esa era la idea. Entonces, para no tener que escribir todo ese tremendo corcho, que asqueroso, puta, lo escribí con HDN, en lugar de lambda 1 FDN más lambda 2 GDN. ¿Ya? ¿Sí, Ignacio? Ah, ya, bacán. Ok, entonces, después lo que nosotros hicimos fue reescribir HDN, ¿no es cierto? Lo escribimos como lo tenemos ahí. Y nosotros veíamos que queda en el fondo A1 multiplicado por un montón de cosas y distribuimos. Después factorizamos, cosa que nosotros pudiésemos utilizar la hipótesis de que F era parte de F cuática y que G era parte de G cuática. Y esa es la estrategia en general que nosotros hacemos para todos estos casos. Nosotros queremos llegar en el fondo a utilizar las propiedades que tienen nuestros vectores. Entonces la forma en la que nosotros quisimos utilizar las propiedades que tenían estos vectores era factorizando, ¿cachai? ¡Oh! Fuye. Ya. Nosotros hacíamos como estas multiplicaciones y cosas así para poder obtener esas cosas que después nosotros dijimos que eran 0. ¿Ya? Distribuimos el lambda 1 dentro de nuestra combinación y multiplicamos lambda 2 dentro de nuestra combinación. Solamente que ahí el G no me alcanzó. Después, nosotros reagrupamos, ¿ya? Ahí en el fondo marqué en azul lo que era distribuir esta parte de acá. Y marqué en verde lo que era distribuir esta parte de acá. Y después factoricé según los lambda 1, cosa que me quedaran los F todos juntos, y factoricé por el lambda 2 para que me quedaran todos los G juntos. De esa forma, porque, bueno, como F está en F cuática, toda esa parte podemos decir que es 0. Y como G está en F cuática, esa parte también podemos decir que es 0, por lo que concluimos que todo este corcho cumplía la regla. Lo cual demuestra, ¿cachai? Que mi lambda por W1 más lambda por W2, que en este caso era lambda 1 por FDN más lambda 2 por GDN, pertenecía a F cuática, haciéndola un espacio vectorial. Una duda. Como lambda vive en K, entonces podemos afirmar que HDN devuelve reales que es requerido en E. Sí, sí. De hecho, esa es la forma. Ahora, claro, no se complica mucho con esa cuestión de K. La cuestión de decir K, en el fondo, decir los reales, en muchos de nuestros casos, a menos que les digan, son los complejos. Pero muchos más de esos cuerpos, no. Los cuerpos se quedaron atrás, los cuerpos se quedaron un poco en introducción al álgebra. Nota KKKKK. Ya, bien. Pasemos a la pregunta número 2, o en el fondo a la parte B de esa pregunta. Voy a hacer un recorte y voy a aprovechar de colocar la siguiente parte, que la siguiente parte es propuesta. Pero ¿por qué se pone así? Ya, filo, no importa. Creo que no nos llevamos muy bien con OneNote. Una relación de amor-odio. Bueno, como sea. Sea ahora F1 como las funciones de E que verifican esto. En el fondo es lo mismo, solamente que en lugar de 0 tiene mal 1. Previo que F sub 1 no es un subespacio de E. Ya, probar que algo no es subespacio sería en el fondo probar que si nosotros tomamos como en el fondo lo mismo que hacíamos antes. ¿Qué pasa si yo tomo lambda 1 por FDN más lambda 2 por GDN? Y llegamos a ver que eso no está en T0. Eso quiere decir que en el fondo toda esta suma no nos da 1. O en el fondo la regla no funciona. Le voy a poner eso mejor. La regla no funciona. ¿Ya? Y eso es un procedimiento un poco largo para algo tan corto que queremos hacer. Así que podría decir que no lo voy a hacer, pero sí les voy a demostrar que no es subespacio vectorial. Y lo voy a demostrar con la habilidad de las palabras. ¿Ya? Pero no lo voy a hacer yo. La invitación es que lo hagan ustedes. ¿Ya? Vamos a responder la P0B3. Ah, espérense, antes. Camila, ya, espérate. Martín Paredes pregunta. Una duda. Si el conjunto de funciones es infinito, ¿es válido hablar de subespacio vectorial?
Buena pregunta. R2 es una serie de vectores que es infinito. ¿Cachai? En el fondo describen una especie de plano. Y si nosotros hablamos de R3, R2 es en el fondo un plano en R3. Es un subconjunto. ¿Cachai? Entonces, pese a que tiene infinitos elementos, es igual de válido hablar de un subespacio vectorial. Porque recuerden, un subespacio vectorial es, en el fondo, que se cumplan esas propiedades. La propiedad en el fondo de que si nosotros agrandamos y achicamos y sumamos, nos vamos a seguir moviendo dentro del mismo espacio. ¿Ya? Esos lambdas son reales. ¿Y por qué tienen que ser reales? Camila, no necesariamente tienen que ser reales. Pueden ser cualquier cosa que se te ocurra. Pero tiene que cumplir la condición de que sean un cuerpo. Ya puede ser un conjunto de cualquier cosa que sean un cuerpo, que tenga una forma de sumar y una forma de multiplicar. Lo que pasa es que en general no nos vamos a mover en un cuerpo que sea distinto a los reales o a los complejos. Y eso es válido, como por lo que entiendo, para el resto de la carrera. ¿Cachai? No tiene mucho sentido en el fondo cabecearnos con una cosa que sea súper abstracta, porque en general no las necesitamos. ¿La B no la haremos o la C? La B la haremos y la vamos a hacer ahora. Las de dimensiones necesariamente tenían que ser finitos. Martín Paredes, qué buena pregunta, pero la voy a responder después, cuando estemos revisando combinaciones lineales. ¿Habría pauta del propuesto? No lo sé. ¿Quieren que le haga una pauta? ¿Quieren que le haga una pauta de toda la guía? No tengo problema. Ya, sí. Ya, no me importa, yo me estrés. Ya, listo. Salió pauta. Pero no se pongan a pautear, sí. En todo caso, todas estas cuestiones las saqué del apunte. Así que eso, ya. Oigan, aquí, péjenme. P0, B3. Si alguien puede conectar su micrófono, que me dé alguna idea, no sé, por el chat. ¿Qué vector comparten todos los subespacios de un espacio vectorial? El 0. El 0. ¿Sí o no? 0, dicen por ahí, 0, 0. Ya, efectivamente, el 0 está en todos los espacios vectoriales. Y de hecho, es una propiedad súper interesante. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función 0? ¿Ya? Si me contestan por el chat o por micrófono. ¿Cuál es la función 0? ¿F de x igual 0, Tomás? Me parece un buen candidato. ¿Podrías explicarme por qué? Martín Paredes también valía. Shalom. Me sirve. Ya. Bien, les voy a comentar que nosotros vamos a llamar 0. Ya. Nosotros habíamos definido en el fondo las funciones y la suma de funciones así, ¿no es cierto? Entonces nosotros buscamos una función que al sumarla, la voy a llamar 0 de x, me vuelve a entregar f. Y la única función que puede cumplir eso es la función que es constante 0. No la función, por ejemplo, que es x por algo, o la función de 1. No, tiene que ser la función que es constante 0. Ya, pero en general, o para f cuática, no, en general, a ver, en general, nosotros llamamos 0, el vector 0 del espacio vectorial, ya, llamamos 0 el espacio vectorial. Acuérdate que el espacio vectorial era un conjunto que tenía una forma de sumarse, ¿ya? Puedes tomar las matrices, por ejemplo. Digamos las matrices A, B, C, D. Las matrices de 2×2. ¿Ya? Y si yo eso lo sumo con otra matriz, digamos la X, Y, W, Z, eso me va a entregar la matriz A más X, B más Y, C más W y D más Z. ¿Ya? Todos los espacios vectoriales tienen eso. Tienen en el fondo un conjunto y una forma de sumarse. Y bueno, además se tiene que cumplir que esta suma es conmutativa. Y no les voy a demostrar que esa suma es conmutativa, pero esa suma es conmutativa. Créeme, güey. Pero bueno, lo que nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el 0 del espacio vectorial? Es aquel vector que me devuelve el vector inicial, ¿cachai?
En el caso de estas matrices sería el 0, 0, 0, 0. En el caso de nuestro espacio vectorial, como el espacio vectorial es de funciones, es aquella que tiene por por función la constante 0. Espérate, ¿dónde estaba? ¿Cuál era? Ay, ¿quién era el que me pregunta? Celestrón, te hago la pregunta. Digamos que yo tengo los polinomios, ya los polinomios son un espacio vectorial. Es un espacio vectorial que se define de la siguiente forma. Son cosas que son como x más una constante por x1, o sea, por x al cuadrado, otra constante por x al cubo, y así hasta n. ¿Ya? Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el cero de ese espacio vectorial? ¿No empieza por 1? Oh, qué buena pregunta. Puede ser, ¿por qué no? Sí, hagámoslo así. Ya. ¿Cuál sería el cero en este espacio vectorial? Oh, en verdad, no debería ser con 1, debería ser con A0. En verdad lo anoté como las verijas. Creo que me corrí en todo. ¿Evaluado en 0? Puede ser, pero fíjate que si nosotros evaluamos en 0, en este caso, obtenemos el número 1. Y si evaluamos en 0 en este caso, obtenemos a 0. ¿Cachai? Entonces, si yo tomo, por ejemplo, el polinomio x al cuadrado y yo le sumo a 0, yo no obtengo el x cuadrado. ¿Cachai? Entonces la respuesta es como dicen por ahí, el polinomio 0, no necesariamente el que tiene todos los coeficientes 0, pero el que me entrega el valor 0. Todos los a igual 0. ¿Sí? Oye, en verdad que soy pavo. Ya, filo, era todos los a igual 0 igual 0. Que soy, ya, filo, me pavié. Perdónenme. Sí, en el fondo, el número 0 en el espacio de los polinomios. Ya. Entonces quedamos claros con que el 0 está en todos los subespacios vectoriales, ¿no es cierto? Así es. Ya. Ahora, contrapregunta. ¿La función 0 está en B? ¿Está en F1? No. Efectivamente, Maxi Morales. Y te pregunto a ti. Entonces, ¿puede ser un subespacio vectorial? Efectivamente. No un subespacio vectorial porque no tiene el 0. ¿Cuál es el punto de no tener el 0? ¿Por qué no tendría el 0? Y nos dimos una vuelta media larga, pero que les puede ser útil. Ahora, si quieren practicar, yo les recomiendo fuertemente que hagan esto que está abajo. ¿Cachai? Verificar que se cumplen las reglas. No caché por qué no está el 0. ¿Te acuerdas que nosotros definíamos nuestra función 0? Oh, ¿no te acuerdas que nosotros definíamos nuestra función 0 así? Y este de aquí es en el fondo mi vector 0. Ya. Entonces, si yo evalúo acá, la función 0 me da 0 más A1 por 0 más A2 por 0 para todo n. Y eso no es igual a 1. Entonces el 0 no está en f cuática sub 1. Ya. Me dicen, ¿cómo saben que...? Felipe Faría y Camila, ¿cacharon? Ya, bacán. Felipe cachó. Camila, ¿tú cachaste? Ya. Antes de contestar, Ramiro, le voy a contestar a Martín. Ya, si no hay 0, no es un subespacio vectorial de D, ¿ya? Porque acuérdate, mira, nosotros estamos pensando, ¿es F0 un subespacio vectorial de E? ¿Es F1 un subespacio vectorial de E? Ya, y desde ahí nos planteamos esa pregunta, ¿cachai? Si nosotros demostramos que algo es un subespacio, eso implica que es un espacio vectorial. De hecho, es una de las grandes conclusiones que podemos hacer. Pero cuando estudiamos subespacios vectoriales, nosotros queremos ver que el mismo cero que está en E, ¿cachai? El mismo cero que está en mi espacio vectorial de partida,
está en el subespacio vectorial. Al usar eso en un control, ¿había que demostrarlo o es materia? No me acuerdo. No me acuerdo si está, pero yo creo que está. De hecho, creo que está como observación y se plantea como ejercicio. Es un ejercicio que deberías hacer. Te lo recomendamos fuertemente. Página 79 en mi caso, observación. Si U es un subespacio vectorial de B, entonces el 0 de U, el 0 de B está en 0 de U. Luego el subespacio vectorial más pequeño de B es el singleton 0. Y el más grande es B. Yo creo que podría ocuparlo del apunte. ¿Sí? ¿No hay más preguntas? Ah, Camila. ¿Podemos usar como propiedad que si no está el 0? Sí. Si Fn es el vector 0, ¿por qué f de n-1 también? Porque f, ya, yo creo que tú te estás imaginando que el valor de la función es lo que llamamos vector. Lo que llamamos vector es la función en sí, ¿cachai? Por ejemplo, si nosotros hablamos de un vector de e, podría ser la exponencial, ¿ya? No es necesariamente el valor que entrega la exponencial, pero en sí, función exponencial, ¿cachai? No necesariamente va de evaluar. Entonces, mi vector 0 es la función 0. Y la función 0 es aquella que al sumarla con otra función me va a devolver la misma función. Y la única función que cumple eso es la que tiene por constante 0. ¿Te quedó claro, Francisco? Bacán. Perrito Dou, por apunte, bla, 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 así. Me tinca. Yo a veces pongo caritas, pongo Tal vez por contradicción que uno... claro, Tomás, esa es una muy buena forma de demostrar las cosas. De hecho, es la forma usual. Solamente que aquí no me quise dar la vuelta larga para que pudiésemos conversar sobre la importancia de que el 0 estuviese en su espacio vectorial. De hecho, te invito a hacerlo y si te animas y encuentras una solución, te propongo que lo subas al este del taller de los dos relojes y yo te hago un check. No caché eso que dijiste recién. ¿Qué es lo que dije recién? Lo que dije recién sobre la función 0. Ah, ya. Recuerda que nosotros estamos trabajando en espacios vectoriales. Y mi espacio vectorial es el de las funciones. Eso quiere decir que nosotros tomamos como vectores funciones, no los valores de las funciones. ¿Ya? Puede ser que, por ejemplo, una función que está en E, el exponencial, ¿ya? No, en el fondo no nos importa el valor que tiene la exponencial cuando ponemos algún valor de z, ¿ya? Pero nos importa en el fondo qué es la función exponencial. Por ejemplo, otra función que podría estar sería la lineal, ¿no es cierto? Sería, por ejemplo, esto así. U otra función que podría estar, ¿cachai? Podría ser esta misma. ¿Cachai? En sí no nos importa como cuál es el valor cuando evaluamos f o cuál es el valor cuando evaluamos h, sino que nos interesa la función en sí. Entonces, el 0, en este caso, que el 0 es un espacio vectorial, es aquello que al sumar me entrega el mismo vector. Entonces, yo tengo funciones y nos preguntamos qué función al sumarla me entrega la misma función. ¿Cachai? Y es aquella que es constante 0. ¿Ya? La función 0 de x es aquella que es constante 0. ¿Por qué? Porque si fuese otra función, ¿cachai? Digamos que fuese la función... Ya, tomamos f de x, eso, y tomamos una función que es, no sé, 1. Resulta que cuando la sumamos me va a quedar lambda x más 1. Esto es f de x más h de x. Ya, probemos otra. Probemos con la exponencial. Alfa de x más la exponencial. Esta función tampoco funciona, porque no me devuelve la misma f de x. ¿Y qué tal si colocara la que tiene como valor constante 0?
Ah, ese sí funciona, porque se me da lambda x. Y ese es nuestro cero. Un espacio vectorial tiene que contener el mismo neutro o inverso que de E o nada que ver. Sí, un subespacio vectorial tiene que tener el mismo cero del espacio vectorial con el que estás trabajando. Esa es una de las propiedades interesantes. Entonces F1 no es Ceph, precisamente porque la función F de constante cero no cumple la regla. Ya. Si no hay más dudas, entonces nos movemos. Pero antes de movernos, vamos a darnos un pequeño descansito. ¿Ya? Así que relajémonos. Quizá podríamos hacer una pausa activa. Bluebird, ya igual podría. Estaba inventando, no se podría decir que no es CEP, ya que los CEP necesitan. Ay, ya te tapó de Bluebird. ¿Por qué lo dije? Ya que los CEP necesitan tener el cero, o por Hamilton no se podría decir que es CEP, ya que los CEP necesitan tener el cero porque es un grupo abeliano. Sí, también es una forma, pero es suficiente con decir que los CEP tienen que tener el cero del espacio vectorial del que vienen. Bluebird lo necesito. Pucha, es que, ¿saben qué? El japonés me sale pero tan bien, que si yo canto Bluebird y después lo subo a YouTube, puede ser que nos censuren el canal, ¿cachai? Porque temas de copyright, ustedes entienden. Nada que ver. Esa es la Nada, grabación. oye, no, es que creo que mi computador tiene un problema, onda serio, porque cuando lo pongo en pausa, después no vuelve. Terrible. Oye, más encima como que se está poniendo oscuro. Pongamos la luz. Cacha. Miente. Oye, no estoy mintiendo, si es real. No me estaba esforzando caleta. Abata y Tara. Oh, no, van 3 segundos. No, nos van a clausurar el video, chiquillos, pero ¿qué onda? No te ponen copyright si lo interpretas tú. Puede ser. Ya, pero oye, si terminamos antes de las 8, que es lo más probable, les canto el Luper. Lo prometo. Vamos a terminar antes de las 8. Promise, obvio. Pinky Promise. Vamos. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver dependencia lineal. Vamos a entender qué son las combinaciones lineales, qué significa que dos vectores sean linealmente dependientes, linealmente independientes, y vamos a contestar algunas de las preguntas, o más bien como no algunas de las preguntas, pero algunas de las ideas vamos a retomar que ponían sobre generadores. Cuando volvemos, vamos a volver en 3 minutos más. creo que se me olvidó avisar. Pero ya llevamos 2 minutos de receso, no sé. Podemos hacer un concurso de chistes estos 2 minutos que quedan, 3 minutos que quedan. Bluebird, el momento más esperado del semestre parte 2. ¿No hay otra de Naruto? ¿Les gusta Naruto? Voy a suponer que sí. O solo les gusta el corchea. Sí lo es. Sí, pues cómo no. Cuéntate uno. ¿Un Naruto? Obvio, pues. No, Perrito Do. ¿No te gusta? ¿La encontráis mala? Todavía. Naruto no. Oh, ¿por qué no? No, ¿cómo que van? No. Ya, puede ser, es que igual es como un poco lenta y tiene como harto relleno. Como para una vida. No, yo me la he visto con relleno 2 veces. En verdad la encuentro muy buena. Lo respeto, pero no lo comparto. ¿Te gusta Recero? Creo que no. No lo sé. Vean Naruto hasta que salga. ¡Ey! No, Naruto se va entera. Hasta con Boruto. Pero Boruto mirándolo para otro lado porque en verdad no es tan bueno. La cuarta.
¿Qué cuarta guerra? No estoy escuchando. ¿Qué clase de spoiler es ese? Vean Shingeki. Nunca me gustó Shingeki, lo encontré muy llorón. Lo lamento. El manga igual es bueno, pero después vi el anime y como que, no sé, es raro. Como que se salta todo. Es un gran momento Taku. La verdad es que yo no veo tanto anime. Estoy viendo Brooklyn Nine-Nine. Estoy haciendo cosas para el taller. Malcolm in the Middle, eso es muy efectivo. Persona de la cual no puedo leer todavía. Malcolm lo mejor. Ya. Vamos a continuar. ¿Les parece? ¡Sí! Veo a Eric Puede Sainz ser. así. Pero... Buena. Puede ser, pa. Puede ser que se lleve la vecindad. ¡Sí! Ya voy. ¿Pero qué onda el grito de guerra? ¿Tienen miedo de sus vecinos? ¿Que los vayan a escuchar? ¿Ah? Se fue, cabrón. Puede ser, pa. ¡Sí! ¡Sí! Ya, bueno, esa es la actitud. Me parece excelente. Ya, sigamos. Compartir pantalla nomás, completo. Espérate, me comí algunas cosas en el chat, quizás. No sé hacer el siu. Tenía que salir del alma, es como la vaina nomás. Ya, bien, vamos a ver la parte 3. La parte 3 de nuestra la parte 3 de nuestra tutoría va a ser sobre dependencia lineal y combinaciones. Ah, bueno, no les conté. El propuesto que está acá es un poco relacionado a la materia que van a ver después. La materia que se ve después del curso es la de funciones o transformaciones lineales. Y esto en el fondo es la propiedad de ser lineal. Algo que es lineal es algo que cumple estas propiedades de acá. Entonces, lo que en el fondo deberían cachar es que esto define un subespacio vectorial en el conjunto de llegada. ¿Ya? Pero eso se los dejo a ustedes. Así que eso. ¿Cuál fue la parte 2? ¿Cuál parte 2? Ah, ya caché de que es todo esto. Ya, filo. Es que si sigo ahí me voy a perder. Ya, pero bueno. ¿Qué es una combinación lineal? ¿Cuál es la importancia de la independencia lineal? Y todas esas cosas son las que vamos a estar revisando ahora. Si es que puedo ajustar de nuevo esto, restablecer. Ya, muchas gracias. Bien. Vamos acá. Recorte pantalla. Bien, si ya nos queda poco. No va a ser como las otras tutorías del COPC en las que yo me quedaba como 6.000 horas. Se los prometo. Aparte, después podemos contestar preguntas, podemos conversar un rato. Ya, démosle, porque tenemos al menos hasta las 8. Y todavía me queda cantar Bluebird, parte 2. Ya, nos preguntamos, ¿qué es una combinación lineal de vectores? Supongo que ustedes ya se manejan un poco más con la idea de vectores, ¿no es cierto? En R2 un vector es un par ordenado, tenemos el espacio vectorial de las funciones que son continuas, nuestro vector va a ser una función continua, el espacio vectorial de las matrices, donde nuestros vectores se llaman matrices, y así, ¿no es cierto? Y además tenemos esta idea de los escalares. Los escalares en el fondo es agrandar o achicar un vector. Esa es siempre la idea que tenemos que tener. Es agrandar o achicar vectores. Bien, entonces nos preguntamos qué es una combinación lineal. Una combinación lineal es básicamente, bueno, yo tomo una serie de vectores. ¡Oh! ¿Qué onda que no se está escribiendo? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué me hace esto? ¿Viste que ahora apareció? Relación amor-odio, yo les dije. Ya, como sea. Digamos que ustedes tienen una serie de vectores. Vamos a llamarlo el vector 1, el vector 2, y porque soy flojo voy a poner 3 vectores. ¿Ya? Entonces, las combinaciones lineales van a ser sumar estos vectorcitos muy bonitos, pero ponderados por algún escalar. Y es así de simple, así de sencillo.
¡Tada! Es en el fondo aplicar escalares y estar sumando todo el rato, ¿ya? A eso se refiere una combinación lineal, ¿ya? Por ejemplo, estas cosas que estábamos haciendo acá, de los subespacios vectoriales, ¿dónde empezamos a trabajar? Ah, no me acuerdo. Esta parte de acá, la de los subespacios vectoriales. ¿Esta es? Sí, esta es. Esto que nosotros hacemos en el fondo de multiplicar y cosas así, esto de hacer lambda 1 por W1 más lambda 2 por W2, es lo que nosotros llamamos combinaciones lineales, ¿ya? Y nosotros las llamamos combinaciones lineales porque en el fondo es combinar las cosas, meterlas todas en la licuadora y ver qué sale, ¿ya? Esa es la idea con la que quiero que se queden. Meter cosas en licuadora. La parte 1 eran los espacios vectoriales. Ah, sí, la parte 1 eran los espacios vectoriales, pero fue más bien un recuento. Fue más bien como que hablamos, no fue como que resolvimos un ejercicio, precisamente porque no hay mucho ejercicio de espacios vectoriales. Onda, nunca. La parte 2 eran subespacios vectoriales y esta es la parte 3, de combinaciones lineales. Ese B1, B2 y B3 es un espacio vectorial. No es un espacio vectorial, podría llegar a ser un espacio vectorial, pero no es un espacio vectorial. De hecho, lo voy a anotar aquí. B1, B2 y B3 pertenecen a B, y este B es un espacio vectorial. ¿Ya? Así que eso es lo que quiero que cachen. Las combinaciones lineales son escalares por vectores y después sumarlos. ¿Ya? No necesariamente tienen que ser el espacio vectorial. Y después vamos a ver unas cosas muy interesantes que se puede hacer. Su rico pesto. Ya. Entonces, ahora que ustedes cachan qué son las combinaciones lineales, preguntémonos. Yo tengo el vector 1,1 y el vector 0,1. ¿Ya? Tengo esos dos. Pregunta. ¿El vector 2,3 es combinación lineal de esto otro? Sí. ¡Sí! Tenés que decirlo con ánimo, hermano. No, pero está bien, que bueno que hayas participado. Sí, es cierto. ¿Pueden decirme por qué escalares hay que multiplicar el primero y por qué escalar hay que multiplicar el segundo? Para cachar si es que ya no se quedaron dormidos, ¿no? Sí, como dice. 2 y 1, 2 y 1. Efectivamente. Si nosotros multiplicamos el primero por 2 y el segundo por 1, obtenemos ese vector de ahí. ¿Ya? Bien. ¿Por qué son relevantes las combinaciones lineales? Porque hay cosas que puede que nos entreguen o puede que no nos entreguen tanta información. Ya, digamos que yo tengo x más y igual a 0. Les tengo también y menos z, o no, y más z igual 1, y el vector x menos z igual menos 1. Esta ecuación de acá, ¿entrega información relevante? ¿Entrega información nueva? Espérense, voy a revisar el chat al tiro. A menos que alguien quiera conectar su micrófono y me diga ¡sí! No. Este es el ejemplo del video, te pillé, Pilinda. Hoy lo siento. Solamente no tengo mente suficiente para crear cosas. Ya. Hay gente que dice que no, y probablemente gente que vio el video. El video que subí al canal del taller de los autorrelojes. Se pueden sumar las dos últimas y ¡pum! Ya, esa es la idea. Ay, Ignacio. Dios mío. Ya, sí, efectivamente. Esta ecuación de acá se obtiene de las dos primeras. De hecho, multiplicar la primera por 1 y sumarle menos la segunda. ¿Ya? Así que son combinaciones lineales. ¿Ya? Bien. ¿Por qué no nos entrega información nueva? Porque en el fondo podemos construirla de las dos primeras. ¿Ya?
esa en el fondo es la gracia. Y esto es una combinación lineal. ¿Ya? Entonces, la gracia en el fondo es saber si una serie de vectores, ya, digamos que yo tengo un vector, otro vector y otro vector. Y sabemos que el tercer vector se puede construir como una combinación lineal de lo otro, ¿ya? Entonces decimos que este conjunto es linealmente dependiente, ¿ya? Oye, el chat está volando. No, le ponen color, sí, está bien, buena talla. ¿Puedes repetirlo, please? Obvio. Mira, fíjate, voy a borrar en verdad todas estas cosas feas que me quedaron encima. Fíjate que la ecuación número 3 puede ser, puede ser obtenida desde las dos primeras. ¿Cachai? Si nosotros hacemos, si multiplicamos la primera ecuación por 1 y le sumamos la segunda ecuación por menos 1, obtenemos la ecuación 3. ¿Ya? ¿Y por qué no nos entrega información nueva? Porque, pucha, en el fondo, a ver, ¿cómo lo podría explicar? Nos entrega información nueva porque algo que es solución de las dos primeras, necesariamente es solución también de la tercera. ¿Ya? Por eso no nos entrega información nueva. Nos basta resolver las dos primeras para poder resolver el sistema. ¿Se entiende? Y eso es porque el tercer vector es combinación lineal de las otras dos ecuaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos una serie de vectores, ¿ya? Que son estos vectores de acá, si nosotros tenemos una serie de vectores y encontramos que uno de ellos puede ser escrito como combinación de los otros, lo llamamos linealmente dependiente. Linealmente dependiente. Dependiente. Ya, filo, es que tengo ahí puesta las fotitos. ¿Ya? Linealmente dependiente. Eso de la dependencia no tenía que ver algo con que si podía dar cero. Claro, Felipe Faría, enseguida te lo voy a explicar. Lineal porcentaje. Ya, a la gente le gusta poner mente en lugar de, o sea, porcentaje en lugar de mente y medio lata escribir. Claro que tiene que ver con algo de. Claro que tiene que ver con algo del cero, ¿ya? Porque esto es lo que ocurre. Si nosotros tomamos la ecuación de arriba, vemos esto, ¿cachai? Entonces, alguno lambda 1, lambda 2, lambda 3, alguno, debe ser distinto de 0, ¿ya? Y es en el fondo la fórmula en general que vemos de la dependencia lineal, ¿ya? Esa es la fórmula que en general aparece como de vectores linealmente dependientes. Solamente que en lugar de un menos hay un más, pero basta pasarlo para el otro lado para decir, ay, este vector es combinación lineal de los otros para darnos cuenta que el conjunto de vectores es linealmente dependiente. B1 es x1 más y igual 0. Ah, sí, sí, sí. En este caso sí. En este caso sí. Y este de aquí, lo voy a anotar, el caso general. ¿Ya? El de acá abajo es el caso general. Si yo tengo tres vectores, ¿cachai? Y puedo escribir alguno de ellos como combinación lineal de los otros, vamos a decir que es linealmente dependiente. Y la forma en que encontramos eso es a través de esta formulita acá. Con alguno, no todo de ellos, 0. ¿Ya? Con la primera se tiene cacha. Buenísimo. Buenísimo. Ya. Eso es lo que quiero que cachen. Y nosotros llamamos linealmente independiente. Linealmente independiente. Si no se puede hacer. Si ni uno
lo voy a poner acá, si mi 1 es combinación lineal de los otros. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de esto. Lo voy a poner acá en la siguiente página. ¿Quién con unos nombres tan raros, Dios mío? Ya, pero filo, no importa. Ya, digamos el vector 1,0 y el 0,1. Ya, estos vectores ¿son linealmente dependientes? No. ¡No! Sí, esa es la actitud. ¡No! No lo son. ¿Por qué no lo son? Ya, no lo son porque ni uno de ellos puede ser descrito como combinación lineal del otro. Es decir, no es posible multiplicar lambda 1 por 1,0 para obtener 0,1. No es posible. Y la idea se aplica también, por ejemplo, si yo hago para el otro lado. ¿Cachai? Que en el fondo la esencia de ser linealmente dependiente. ¿Ya? Estos vectores no son linealmente dependientes. No puedo hacer lambda 1 por 1,0 más lambda 2 por 0,1 para obtener el vector 0, que es el 0,0. También llamado 0. ¿Ya? Ah, pero mira, si yo lo coloco así, no dije la T-word. Ah, Alberto dijo la T-word. Oh, van. No, mentira. No se banea casi nadie. Obrigado, Bolsonaro. Ya. Entonces eso. Estos vectores en el fondo no pueden ser representados como combinación lineal el uno del otro. ¿Ya? Entonces, si nosotros tratamos de encontrar el 0, la idea es que los lambda sean todos 0. ¿Ya? Todos sean 0. Y de hecho, en general, esto le voy a poner aquí, caso general, si yo tengo una serie de vectores, lambda 1 más lambda 2, B2, más lambda 3, B3, y así, hasta un lambda n, y yo veo que eso es igual a 0, eso tiene que implicar, ¿cachai? Que todos los vectores sean 0. Lambda 2 igual 0 y así. Ya. En verdad la equivalencia para el otro lado igual se tiene. Solamente que me da como un algo colocarla. Porque si la hago para los dos lados, para este lado es T-word y para este lado no. Eso es linealmente independiente. Exacto. Linealmente independiente. Ya. Entonces, ahí ya tenemos métodos para demostrar. Y yo tengo dos preguntas, solamente que no sé si vamos a poder alcanzar a hacerlas. Ya. Así que vamos a discutir la pregunta 1. Es real, Ramiro. El mundo si todo fuera como en equivalencia y ahí van a ser el resto del meme, por favor. Háganlo. Ya, bueno, como les decía, vamos a conversar. Ah, pero mira, ahí hicimos como la P2. Vamos a hacer la P2. La P2 es bastante simple. ¿Ya? Insertar. Recorte. Y voy a recortar estas cositas de acá para tener más espacio. Ya prácticamente la tenemos lista. ¿O no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? Sí. Sí. Amigo, lo entendiste todo. Bueno, vamos a hacer la P2, que es bastante simple y si tenemos tiempo yo les voy a dar alguna idea de la pregunta 1, ¿ya? El video de la tutoría se subirá a YouTube, sí, por supuesto, Camila, pero no nos dejes todavía.
Todavía tenemos mucho. No, mentira, no tenemos nada más que hacer. Nos quedan estas nomás. ¿Qué onda la luz? Está como en modo disco, donde se prende y se apaga. Que nadie te diga que no. Falta Bluebird aún, sí, efectivamente, falta Bluebird. Ya, chiquillos, démosle. Vamos con la P2. Demuestre que 1, 1, 0, 2, 3, 0 son linealmente dependientes y extraiga de ellos un conjunto linealmente independiente que pueda ser base. Ya. Las escucho. ¿Puede alguno de esos vectores ser descrito como combinación lineal de lo otro? Escucho propuesta. La segunda por un medio y la tercera por un tercio dan la primera. Me gusta esa, me gusta esa. Hay gente que es un poquito más loca y que les gusta quizá combinar la otra. No sé, ¿alguien se anima a combinar la primera con la segunda? ¿O la primera con la tercera? ¿Se puede combinar la primera con la tercera? Sí, todo entre sí. Ya, bueno. Efectivamente, son linealmente independientes. 3 y 3 medios. Oh, qué fuerte, sí. Ya, vamos a quedarnos con alguno de ellos. 1,1 ¿por qué me dijeron? Por 3 más la segunda por menos 3 medios. La primera por 3, no, la segunda por menos 3 medios no nos va a dar. ¿O no? Ah, no, sí nos da. Oh, qué fuerte. 0 menos 3. Wow, y eso nos da 3,0. Ya, bacán. Son linealmente dependientes. Pero si quieren la justificación normal, del 1,1 más lambda 2, 0,2 más lambda 3, 3,0 igual 0. Claro, ahí ustedes cogen cuáles son los lambda 1, cuáles son los lambda 2, cuáles son los lambda 3. Y no todos distintos de 0. ¿Por qué ponen caritas felices? ¿Lo ven por el profe? O una talla nomás que no estoy cachando. Ya, que son pesados. Chao. No hablen más. Ya. Ya. Y extraiga de ellos un conjunto linealmente independiente que pueda ser base. Ah, se me olvidó decirles. Nosotros definíamos unas cuestiones que se llamaban base, ¿ya? Las bases son un conjunto de vectores, ¿ya? Base es un conjunto de vectores que son linealmente independientes y generan el espacio. ¿A qué me refiero con que generan el espacio? Yo me refiero a que con que generan el espacio, a que si nosotros tomamos un vector arbitrario, ¿cachai? Digamos, por ejemplo, x, y en R2, ¿ya? Yo lo puedo definir como x por el vector 1,0 más y por el vector 0,1, ¿ya? Entonces, yo puedo construir en el fondo cualquier vector en R2 a partir de una combinación lineal de estos, ¿ya? Incluso si tuviese otro, ¿cachai? Como por ejemplo el 1,1, esto seguiría funcionando, ¿cachai? Podría multiplicarlo por 0. 0 por 1,1 ya y todo eso, obtendría el x, y, ¿ya? Eso significa que estos vectores de aquí generan el espacio. Si estos vectores generan el espacio y además son linealmente independientes, los llamamos base. Y, por ejemplo, el conjunto generado de eso, por ejemplo, R2, puede ser descrito como el conjunto que son todas las combinaciones del 1,0 y del 0,1. Y esto en el fondo lo que nos dice este conjunto generador, creo que los puse al revés. Esto va adentro. Ya, filo. Esto lo que nos dice es que R2 puede ser generado como lambda 1 por 1,0
más lambda 2 por 0,1 para todo lambda 1, lambda 2. ¿Ya? Es el conjunto que llamamos R2. Si puede ser construido con un lambda 1 y lambda 2 de estos vectores de aquí, que además son linealmente independientes. A eso llamamos base. Ya. Vuelta a la pregunta. Ah, y antes voy a contestar el chat. Nada nuevo bajo el sol. ¿Qué significaba? Ah, ya. Eso significara que generabas un espacio. El espacio generado por las cosas que están adentro. ¿Cachai? Que son todas las combinaciones lineales que puedas hacer con las cosas que están adentro. Es como lo que te decía un poco, ¿cachai? Como por ejemplo R2 puede ser descrito como una combinación lineal de estos dos vectores. ¿Es como un conjunto de todas las combinaciones lineales o es otra cosa? Sí, efectivamente, el conjunto de todas las combinaciones lineales de esas cosas que están adentro. De hecho, hay una cosa que es súper brígida, ¿cachai? Que si yo tengo una base, ¿cachai? Como por ejemplo esta, la del 1,0, la del 0,1. Que de hecho hay gente que lo llama a este I, y hay gente que llama a este J. Hay gente que le gusta, no sé, la física y cosas así. Ya. Resulta que si yo tengo un vector, y ese está en un espacio generado por unas bases, tiene una representación única, ¿cachai? Como por ejemplo, si yo tomo el 1,2, eso puede ser representado como una única combinación lineal de estos. No hay otra posibilidad. ¿Es legal dejar lo que está escrito para demostrar que es un LD? Lo que está escrito como esto. Ah, sí, ningún problema. Solamente que tenéis que decir, claro, que este lambda 1 es 3, que este lambda 2 es menos 3 medios. Y ahí filo. Te basta con decir que esto vale 1. ¿Puedo llegar y decir que estos son mis candidatos a base y luego demostrarlo? Por supuesto, ¿por qué no? De hecho, en general en los controles te van a decir más aún. Toma, estos son vectores. Demuestra que son base. Aún más simple. ¿No será menos 1? Puede ser pa. Puede ser pa. Sí, es menos 1. Ya. Entonces, por temas de simplicidad voy a tomar el 3,0 y el 0,2. ¿Ya? Y voy a decir que estas son mis bases. ¿Ya? Pucha. Ah. Ya, ahora sí. Voy a decir que estas son mis bases. ¿Ya? Porque si yo tomo un x, y, basta tomar x tercios. Oh, este x tercio pero me quedó re feo. X tercios por 3,0 más y medios de 0,2 para generar cualquier vector. Ponte tú, toma el 1,2, entonces tengo que multiplicar por 1, por un tercio, perdón, el 3,0, y tengo que multiplicar por 1 el 0,2. Y ahí ya está, ya está. Y bueno, ahí vemos que generan el espacio. Esto es para demostrar que generan el espacio. Y para demostrar que son linealmente independientes, utilizamos una técnica. Utilizamos la técnica del lambda 1 por 1,0 más lambda 2. Bueno, esto era 3,0 y el 0,2. Y eso tiene que ser igual a 0,0. ¿Ya? Entonces nos planteamos. Esto nos va a quedar como 3 por lambda 1, 2 por lambda 2. Y eso va a ser igual a 0,0. Lo cual implica que 3 por lambda 1 tiene que ser igual a 0, lo cual implica a su vez que lambda 1 tiene que ser igual a 0. Y vemos también que 2 por lambda 2 tiene que ser igual a 0, lo cual implica que lambda 2 igual a 0. No caché ver lo que genera, ya. Para ver que una serie de vectores genera el espacio,
Tú tomas un vector arbitrario, ya lo voy a colocar 1. Tomar un vector arbitrario. Dos, demostrar que puede ser escrito, como combinación lineal de, de la base, de la base, o de los vectores. Y nos preguntamos, si se puede, entonces demostramos que los vectores generan espacio. Maldito mouse. Todo es tu culpa. Maldito OneNote. Los vectores generan el espacio. ¿Ya? Y si los vectores no pueden, si en el fondo los vectores no pueden generar todos los elementos, F. ¿Ya? Eso significa ver qué genera. Ver qué genera significa demostrar que todo elemento del espacio vectorial puede ser descrito como combinación lineal de los elementos que teníamos en la base. ¿Te quedó más claro, José? Ah, bueno. Y nosotros queríamos demostrar que era base. Y para demostrar que era base, los vectores tienen que generar el espacio y además tienen que ser linealmente independientes. Y esta parte de aquí era para probar independencia lineal. Sí, thank you. Ya. Van siendo 10 para las 8. Así que yo creo que la pregunta 1, F nomás. Pero les voy a dar algunas ideas de cómo se hace. ¿Ya? ¿Les parece? Tienen que decirme sí. Sí, después se viene el Blue, no hay problema. ¿Ahí terminamos esa? Sí, ahí terminamos, Gonzalo. Teníamos que demostrar que los conjuntos los elementos que nos daban eran linealmente dependientes y de eso se extraer una base. Ya. Vamos a ver. Ya. ¿Les cuento algo brígido? Bueno, no es tan brígido. No encuentro que es brígido. Ya. Una de las cosas que en general como que no mucha gente cacha es qué ocurre en el fondo con la multiplicación de matrices. Digamos que yo tengo una matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I, y listo. Se acabó la canción. Y después tenemos el X, Y y Z, y los queremos multiplicar. ¿Ya? Lo que no mucha gente cacha, o bueno, hay gente que piensa como de esta forma distinto. ¿Cachai? Piensa que esto es, vamos a llamar este vector como X, en el fondo multiplicar la primera fila, hacer un producto de la primera fila con X, la fila 2 con X, la fila 3 con X, ¿ya? Y esa es una forma válida de verlo. Sin embargo, yo con la idea que quiero que se queden y que nos va a ser sumamente útil, ¿cachai? Para todo, es que esto es realmente una combinación lineal. ¿What? Sí, efectivamente, la multiplicación de matrices es hacer esto. ¡Wow! La gente me va a quedar, no, yo me voy. ¡Chao! Madre mía, Willy. Sí, efectivamente. Entonces, cuando nosotros resolvemos, por ejemplo, una ecuación, claro, podemos utilizar el método de Gauss y un montón de cosas así, pero hay distintas formas de visualizar en el fondo una multiplicación de matrices. Una forma podría ser una combinación lineal, ¿cachai? Del vector por el que estamos multiplicando, ¿cachai? Entonces,
¿Qué pasa si yo trato de resolver, por ejemplo, la matriz, ya, voy a llamar a esta matriz A? ¿Qué pasa si yo tomo A y quiero resolver la multiplicación A por X por 0? ¿Cachai? Eso significa verificar que X por la primera columna, la de A de G, más I de B, E, H, más Z de C, F, I, debe ser igual a 0. ¿Cachai? Y puede ser que no lo estén viendo todavía, pero está por ahí, ¿o no? Está acá. Yo lo veo. Yo veo que está ahí. ¿O no? ¿Sí o no? Está por ahí. Es tan bonito que hasta me dan ganas de enunciarlo y lo voy a enunciar. La pregunta era, sabemos que una matriz de bla, bla, bla tiene solución única si y solo si A es invertible. ¿Ya? Entonces, esta ecuación tenía, ya, decimos que tiene solución única si A es invertible. Entonces, eso implica que A es invertible. Cuidado, que se van a caer de poto, así que agárrense, tengan cuidado. A es invertible. Sí, solo sí. Cacha, pero loco, esto es una equivalencia, esto no es nada de implicancia. A es invertible, sí, solo sí. Sus columnas son LI. What? Efectivamente. Ayuda. Ayuda. Bueno, entonces se lo planteo como desafío. ¿Quieren un desafío? Díganme que sí, porfa. No, no quieren. Oh, ¿por qué no quieren un desafío? Son súper fome. Listo, se acabó. No va a haber pauta de esa pregunta. No. Así no funciona nada la cosa. No, ya. Pero en serio, un ejercicio que les puede ser muy, muy fructífero, revisando la materia anterior, porque había una serie de demostraciones de lo que está enunciado en la pregunta. Yo lo que les recomiendo es basándose en esta idea. Hola. Demostrar. Ya, espérense. Y bueno, creo que eso es todo por ahora.